El mundo de Cars. Una franquicia demasiado grande, creada por Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney, que acapara 3 películas principales, más de 10 cortos animados y también 2 películas spin-off de las que no vamos a hablar aquí porque realmente no son mucho de mi agrado aunque expandan el universo de Cars. Retomando el tema inicial. El mundo de Cars es un mundo bastante grande, en todos los ámbitos posibles. En películas, una trilogía completa. En coleccionismo, más de 1000 autos diecast han salido. Y así podemos hablar de muchísimas otras cosas que esta franquicia ha hecho, pues ha sido una de las franquicias más rentables del siglo XXI y obviamente una de las franquicias más importantes para Pixar por esas mismas razones. Y hoy vamos a empezar una miniserie en honor a esta franquicia, llamada Leyendas de Cars. En esta ocasión, veremos el protagonista de la primera película de Cars y el personaje mundialmente más reconocido de la franquicia, el Rayo McQueen. Siendo el corredor novato de la generación 2006 en la carrera final o las 400 millas de Dinoco, el Rayo McQueen empata con las leyendas El Rey y Chick Hicks, tras un bochornoso capítulo de su arrogancia en los pits. Rayo McQueen y su amigo camión Mac se embarcan hacia Los Ángeles, pero el Rayo McQueen otra vez genera que Mac tenga insomnio estando conduciendo hacia la carretera, y de esta misma manera el Rayo McQueen se pierde y resulta en Radiator Springs para los eventos de toda la primera película. Después, cuando el Rayo McQueen regresa a Los Ángeles y empieza a correr, definitivamente se da cuenta de que es una persona nueva, cambiada y muchísimo más humilde, y ahora que tiene el apoyo de su equipo puede cambiar como auto o persona. Bueno, ¿me entendieron? Sus aventuras continuaron en los cortos de mate, escuchando las locuras de su amigo, y después de eso continuaron en Cars 2, en la cual pasa a ser un personaje secundario, representante de Estados Unidos en el Grand Prix Mundial, y pareciera que no aprendió nada de la primera película porque trata a su amigo muy mal y hasta le grita en los pits. De esta misma manera, tras una larga conversación con el tío Topolino en Carsoli y también tras analizar que Mate le hacía falta a su equipo, el Rayo McQueen aprende de sus errores y finalmente el Rayo McQueen cambia de actitud para el final de la película y todo lo que ocurre en Londres. Finalmente las cosas continuaron en Cars 3, en la cual el Rayo McQueen ya es un veterano, por alguna razón volvió a su diseño de la primera película, y ahora el Rayo McQueen se enfrenta a una nueva generación de corredores y a causa de su estrés por estar perdiendo tantas veces, contra Jackson Storm específicamente, necesita ayuda de alguien y tiene que ir al nuevo centro de entrenamiento de carreras de Rostis, en el cual conoce a Cruz y se convierte en su amiga aprendiz entrenadora. Sí, lo sé, fusioné muchas palabras aquí, pero entendieron. De esta misma manera el Rayo McQueen aprende que Cruz tiene talento de una forma bastante a las malas después de lo que sucedió en la playa y lo que sucedió en Thunder Hollow, y finalmente el Rayo McQueen va a Thomasville, pueblo al que en ninguna de las 2 películas anteriores se habló y ni siquiera se le antojó ir en más de 10 años de su carrera. Finalmente Rayo McQueen llega aquí y aprende consejos de las leyendas de Thomasville. Y de esta misma manera el Rayo McQueen entrena como nunca antes lo había hecho, y de hecho al estilo de las películas de Rocky. Y finalmente el Rayo McQueen se prepara para la primera carrera de la temporada 2017, las 500 millas de Florida, en la que se da cuenta que Cruz es una corredora, no una entrenadora, y le da su legado. Y este es básicamente el resumen del Rayo McQueen, un personaje egocéntricamente gentil. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los diecast más importantes de él. Y hablando un poco sobre los modelos, empezamos con el Rayo McQueen o el diseño clásico del Rayo McQueen de la primera película. Este diseño lo utiliza en prácticamente todos los acontecimientos de la primera película y en las escenas de carreras. Digamos que este es el más popular de todos los diseños del Rayo McQueen que se han creado hasta ahora. Y como acabaron de ver de la imagen del juguete original en su blister, este es un diseño viejo por el hecho de que no tiene el logo de Rostis en su alerón. Este juguete es aproximadamente del año 2008, entonces por esa razón no tiene su alerón con el logo de Rostis. Entonces vamos a empezar a hablar un poco acerca de lo que fue este diseño a lo largo de la primera película de Cars. Voy a empezar hablando un poco sobre su diseño. Originalmente el Rayo McQueen iba a ser de color azul, pero en otras etapas un poco, digamos, más lejanas de la producción de la primera película se decidió por el color rojo. Así también inicialmente iba a tener el número 57, que iba a ser el año de nacimiento de John Lasseter, pero fue cambiado por el número 95, que fue el año en el que se estrenó Toy Story, la primera película de estudios Pixar.
También continuando por esta parte tenemos lo que es su apellido, McQueen, que está basado en un animador de Pixar que falleció tiempo después de Buscando a Nemo llamado Glenn McQueen. Ahora sí, hablando más a fondo sobre como tal el diseño de este modelo, vemos que el rayo de este rayo, valga la redundancia, es bastante grande. De hecho, creo que es el más grande de los modelos del Rayo McQueen. Acá tenemos algunos patrocinadores de la Copa Pistón, incluyendo la propia Copa Pistón y algunas otras marcas muy populares, por ejemplo Nitrate, Octane y Leagueless, que son bastante populares. Y digamos que estos son como los patrocinadores principales porque sus logos están en las pinturas de las carrocerías de casi todos los corredores, tanto de la primer como de la tercer película de la franquicia. Entonces por esa razón podemos decir que, incluyendo obviamente la Copa Pistón, estos son los patrocinadores principales de las carreras. Aquí tenemos el logo y el nombre de la compañía para la que corre, que es Rostis, para aliviar la corrosión por como se tradujo en la primera película. Y pues básicamente el logo de Rostis es circular y es un logo realmente bastante bonito de ver. Acá tenemos los rayitos, que son como una especie de luces especiales, no sé cómo decirlo, del rayo en la primera película de Cars. En su parte trasera tenemos esta línea amarilla. En la NASCAR, cualquier, en este caso corredor, pero en la vida real, cualquier auto que tenga esta línea significa que es un novato. O que simplemente es un corredor nuevo en la temporada. Entonces es básicamente la misma situación y por esa razón el Rayo McQueen utiliza esta línea. Y si se fijan bien, todos los corredores de la tercera película de Cars, obviamente incluyendo a Cruz Ramírez y Jackson Storm, también tienen dicha línea amarilla en su parte trasera. De modelos populares seguimos con Radiador Springs Rayo McQueen, que vemos que es un diseño bastante similar al original. Este diseño apareció al final de la primera película, cuando Rayo McQueen regresa a Radiador Springs, casi se besa con Sally, y pues prácticamente suceden después las escenas entre créditos de la primera película y todos los cortos de Mate. ¿Esto qué quiere decir? Que este Rayo McQueen fue el que apareció en la primera temporada de los Cartoons, en la que fueron los disparates de Mate, y este rayo lo podemos ver en Radiador Springs oyendo las historias de Mate. Este diseño de Rayo McQueen es metalizado, es un rojo un poquito más oscuro, por así decirlo, y también por esa misma razón es metalizado para darle un toque bastante lujoso a este Rayo McQueen. Vemos algunas diferencias, por ejemplo el hecho de que su rayo sea más pequeño, mucho más pequeño, de hecho es incluso podríamos decir una referencia a Flash, el superhéroe de DC Comics, y que su 95 ahora sea negro y esté pues obviamente en el medio de un círculo blanco. De resto podemos también recalcar el hecho de que tiene menos patrocinadores de la Copa Pistón, tal vez por el hecho de que esta versión del Rayo McQueen, hablando de lo que es el aspecto de las películas, no corre ninguna carrera de la Copa Pistón. Entonces por esa razón puede ser que este diseño no tenga tantos patrocinadores. Luego seguimos con el Rayo McQueen de Cars 2 en su versión de ruedas de carreras, porque tiene una versión de ruedas de carreras y otra versión con ruedas de la fiesta de Tokio. Este Rayo McQueen fue por mucho tiempo el diseño más popular porque se ve mucho más moderno y este diseño pues es muy diferente al de la primera película, aunque en teoría son el mismo diseño, pero pues literalmente es otro modelo de carro, porque este es más tipo stock car, tipo NASCAR, y este por el contrario es más tipo competencias de Grand Prix, tipo competencias por ejemplo de Le Mans, por así decirlo. No es exactamente un modelo de Le Mans, pero me entendieron a lo que me trato de referir. Hablando de su diseño, el rayo de las partes laterales es mucho más pequeño comparado con el original. Asimismo, en la parte trasera del diseño del rayo ahora tiene flamas. Su alerón es muchísimo más diferente, más aerodinámico, en vez de ser más plano y lineal como lo era antes. Aquí vemos que también tiene su representación. Acá tenemos el Grand Prix Mundial, las iniciales del Grand Prix Mundial en inglés, y el 95 encerrado en la bandera de Estados Unidos, pues porque obviamente el Rayo McQueen es un corredor proveniente de ese país. En la parte trasera vemos también el hecho de que es patrocinado por el Alinol, el Grand Prix Mundial. De este combustible no hablaremos mucho porque este lo reservaré para otro personaje que pues los que sepan de Cars ya sabrán cuál es, en cuál vamos a abarcar lo que es básicamente el Alinol. Entonces, básicamente el Alinol fue el que patrocinó esta carrera y todos los corredores de la segunda película, obviamente incluyendo este Rayo McQueen, tienen el patrocinio del Alinol. Incluso acá podemos ver Alinol, es un poco borroso, pero ahí podemos ver que tiene el Alinol.
Y hablando de sus ruedas, vemos que obviamente yo creo que es la mayor diferencia entre todos los modelos de Rayo McQueen, en este caso, pues de la segunda y de la primera película se ven, digamos que las ruedas de una forma tan diferente que, como dije anteriormente, se parecen a ruedas más tipo Le Mans, en vez de ser ruedas más convencionales de la NASCAR, como lo fueron en la primera y en la tercera película. Y de hecho estas ruedas incluso a mí, al menos personalmente, me gustan más que las ruedas que usa el Rayo McQueen en las otras dos películas. Los detalles que más me gustaron de este Rayo McQueen son dos. Que tiene luces de verdad, porque como lo mencionan en la primera película, incluso los hermanos Rostis, no tiene, no tiene luces reales. Y acá pues ya tiene luces de verdad. Aunque realmente siento que fue un poco innecesario para la segunda película, pues porque igualmente los circuitos están bien iluminados, aunque sean circuitos callejeros. Aunque digamos que exceptuando un poco de algunas partes de la carrera de Tokio, pero igualmente ahora el Rayo McQueen tiene luces reales. Y también podemos hablar acerca de lo que es el diseño de su capó. Se eliminó el logo de Rostis y ahora tenemos el logo de la Copa Pistón de Hudson Hornet, que fue el memorial que la Copa Pistón hizo en Cars 2 cuando el Rayo McQueen ganó su cuarta Copa Pistón en honor al fallecimiento de este personaje, que es otra cosa que hace de este modelo uno bastante bonito. Para Cars 3 preferí hablar de el fabuloso Rayo McQueen, no solo porque es una pintura muy diferente, empezando porque ya no es rojo, sino también por el hecho de que el diseño por default, o el que más aparece en la tercera película, no lo tengo en mi colección todavía. Entonces vamos a hablar de Cars 3 de El Fabuloso Rayo McQueen, una referencia muy buena. Empezando por su nombre, Fabuloso Rayo McQueen, que es una referencia a el fabuloso Hudson Hornet. Su pintura azul no solamente es una referencia, como dije, a los bocetos de la primera película cuando inicialmente iba a ser azul, sino también a lo que fue el legado de Doc Hudson, porque la pintura es azul oscura, tiene el nombre de Fabuloso, tiene ruedas rojas, tiene detalles amarillos en la pintura. Su número también, como se ve en toda su pintura, también es una referencia. Hasta incluso las letras de su nombre en su techo también es una referencia, como se veía el diseño de Fabuloso Hudson Hornet. Pues obviamente en la primera y en la tercera película de Cars. En la parte de atrás también tenemos el mayor tributo que se le hizo con esta pintura, que obviamente es para Doc Hudson, y que tenga el logo de Hornet, la marca de la que obviamente pertenecía el modelo de Doc Hudson. Y pues básicamente no hay nada más que decir de este diseño. Tal vez mencionar que inicialmente cuando este modelo, digamos que se filtró en internet, se filtró, no sé cómo exactamente decirlo, pero digamos que se filtró una versión anterior, una versión como de prueba, en la cual era la versión que el Rayo McQueen iba a tener inicialmente en la tercera película. Porque para quienes no lo sepan, inicialmente este modelo de Rayo McQueen iba a aparecer en las 500 millas de Florida, iba a correr y le iba a ganar a Jackson Storm. Inicialmente ese modelo iba a tener el número 51, porque Cruz en esta versión ya tendría el 95 al empezar la carrera, y tendría el logo y el patrocinio de Dynoco. Entonces cuando este modelo se filtró en internet, inicialmente pues obviamente se filtró la imagen de la versión anterior, de la versión de prueba.